Dios los bendiga. Hoy les traemos la palabra de Dios. Hemos titulado este tema como Hay libertad. Hay libertad. Como ven, Cristo Jesús pagó en esta cruz nuestros pecados, pagó en esa cruz nuestras enfermedades. Cristo Jesús pagó en esa cruz la ley por nosotros. Cristo Jesús nos hizo libres de la esclavitud del yugo de la ley. Vamos a darle gracias a Dios con una alabanza. Gloria a Dios. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Sanidad en las aguas, queremos danzar.
Santo eres, Señor. Gloria a Dios. Como ven, Cristo Jesús nos dio libertad. En esa cruz murió por nosotros y, como dijimos, murió por nuestras enfermedades, murió por nuestros pecados, murió por nuestras transgresiones. Y Cristo Jesús en esa cruz pagó la ley por nosotros. Y Cristo Jesús nos hizo libres de la esclavitud, del yugo de la ley. Lamentablemente, en algunas iglesias aún están siendo oprimidos, aún son esclavos de la ley. En algunas iglesias guardan el séptimo día, no son libres de la ley. En otras iglesias guardan la ley del diezmo, no son libres de esa esclavitud. Y así en muchas iglesias tienen diferentes doctrinas. En algunas iglesias aún quieren guardar alguna parte de la ley. Y dice la palabra de Dios que aquel que quiera guardar una parte de la ley, maldito es, porque tiene que cumplir toda la ley que está escrita. Y nadie puede cumplir toda la ley. Y transgreden una parte de la ley y son malditos. Y dice la palabra de Dios, no lo digo yo, ahorita lo vamos a leer. Y aquel que quiera cumplir la ley, maldito es, porque solamente Cristo, aún siendo santo, se hizo maldito por nosotros y pagó nuestras maldiciones, nuestras transgresiones, nuestras enfermedades, nuestros pecados, y pagó la ley sin deberla como maldito. Por eso nosotros estamos excluidos de la ley. Y Cristo Jesús nos dio libertad de esa esclavitud, del yugo de la ley. Vamos a leer la palabra de Dios, el cual está escrita aquí. Pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Gracias, Señor, por este día que nos das. Gracias, Señor, por tu palabra que viene a mí. Gracias, Señor, por amarnos, por enviar a Jesús, tu Hijo unigénito. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Jesús, por amarnos. Gracias, Señor Jesús, por darnos libertad para servirte. Gracias, Señor Jesús, por tu muerte, porque por tu muerte tenemos vida eterna, porque por tu muerte nuestros pecados son perdonados, porque por tu muerte nacimos de nuevo. Sabemos, Señor Jesús, que no estás muerto. Resucitaste al tercer día y subiste a la diestra con nuestro Dios Padre. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias por darnos libertad para servirte. Gracias, Señor Jesús, por romper el yugo de la esclavitud de la ley. Gracias, Jesús, por darnos libertad. Te pido, Señor, por mis hermanos, los hagas libres de la esclavitud, del yugo de la ley. Que tengan fe en Cristo Jesús y que sean salvos mediante Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener fe en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a no negar nuestra fe en Cristo Jesús. Que nuestra fe esté plantada en Cristo Jesús y seamos salvos, Señor, nosotros y nuestra casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la palabra que viene a mí. Te pido, Señor, me des palabras, Señor, para que mis hermanos la capten y para que mis hermanos, Señor, sean salvos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Viene la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vamos al libro de Gálatas capítulo 3, versículo 1. El Espíritu se recibe por la fe. Es el encabezado de ese capítulo. El Espíritu se recibe por la fe, no por las obras de la ley. Vamos a leerlo. Versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan eso sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano,
Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Como ven, nuestra fe en Cristo Jesús está plantada. Todo aquel que cree en Cristo Jesús, como dijimos anteriormente, es salvo. Sus pecados le son perdonados. Nace de nuevo y tendrá vida eterna. Igualmente, al momento de aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, recibimos el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios no se recibe por hacer una obra como algo de la ley, algún mandato de la ley. El Espíritu Santo se recibe por nuestra fe en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios se está dirigiendo a los Gálatas, que hoy en día también es a nosotros. Hay muchos que aún quieren obedecer la ley y algunas personas se van sobre el séptimo día, obedecen el séptimo día. También hay personas que se van sobre los alimentos, no comen algunos alimentos porque son prohibidos. Algunas personas quieren hacer ceremonias, fiestas que Dios les proclamó al pueblo de Israel. Y algunas personas quieren guardar la ley del diezmo. Y la palabra de Dios nos está diciendo que no regresemos a la ley, no regresemos a lo antiguo, que no regresemos a los viejos rudimentos, que nuestra fe esté plantada en Cristo Jesús, porque por obras no se recibe el Espíritu Santo de Dios. Aquel que hace obras de la ley es maldito y está negando la fe en Cristo Jesús. Esto nos está diciendo la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo. Gloria a Dios. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gloria a Dios. Como ven, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que Abraham le creyó a Dios y esa fe le fue contada por justicia. No fueron las obras que hizo Abraham, fue la fe que le fue contada por justicia. Y Dios le hizo una promesa a Abraham de que multiplicaría su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y esa fe que tuvo Abraham la tenemos que tener nosotros. Tenemos que tener nuestra fe plantada en Cristo Jesús. Santo eres, Señor. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito tú aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Como ven, aquí la palabra de Dios nos está haciendo clara que todos aquellos que aún dependan de las obras de la ley, que quieran hacer una parte de la ley, como guardar el séptimo día, como guardar las fiestas solemnes a Jehová, las fiestas que Dios les proclamó al pueblo de Israel para que las hicieran, y son varias fiestas. Y para aquellos que quieran guardar la ley de los animales, animales limpios y animales impuros, ley que Dios les puso al pueblo de Israel en los tiempos antiguos. Y para aquellos que quieran guardar el diezmo Dios se los impuso al pueblo de Israel para que sostenieran a los levitas que no alcanzaron heredad, y porque estaban a cargo del santuario de Dios, del tabernáculo, encargados
de los sacrificios para el pecado del pueblo y de ellos mismos, y para que de esos diezmos y de esas ofrendas se mantenieran los sacerdotes y se manteniera la tribu de Leví, porque no alcanzó heredad. Por eso Dios impuso la ley del diezmo, y el diezmo es una ley también. Y todo aquel que quiera cumplir una parte de la ley es maldito. Lamentablemente, en muchas iglesias lo que más se pide es el diezmo, y pelean el diezmo y lo pelean como perros. Y en muchas iglesias, en los servicios, dan sobrecitos como este para que den el diezmo y también para que den ofrendas, y está marcado el diezmo y está marcado el libro de Malaquías capítulo 3. Y el libro de Malaquías capítulo 3 nos empieza hablando: malditos sois toda la nación, porque todos me habéis robado. Y Dios está hablando solamente de la nación, del pueblo de Israel. No está hablando de todas las naciones, está hablando de una sola nación. Y además Dios no les pedía dinero, porque sabía que si les pedía dinero se iban a extraviar, les iba a ganar la avaricia, les iba a ganar la mercadería. Por eso Dios no les pidió dinero, les pidió alimentos, les pidió lo que la tierra producía: granos, trigo, cebada, lenteja, frijoles, hierbas. Les pidió también lo que los animales daban: vaquitas, ovejas, cerdos, palomitas. El diezmo no era dinero, eran alimentos y era comida: trigo, hierbas, granos. Y hoy en día la palabra de Dios está transgredida. Cada quien hace lo que quiere y cada quien habla de la palabra de Dios lo que les conviene. No hay temor de Dios, ni hay obediencia hacia Dios. Y les importa poco lo que Dios piense de esas personas, porque ya están cegados. Su fe está cegada en Cristo Jesús y no obedecen al evangelio de Cristo Jesús. Por eso dice la palabra de Dios que por avaricia harán mercadería de la palabra de Dios y con palabras fingidas. Y dice el apóstol Pablo que él no es como muchos que medran la palabra de Dios, falsificando la palabra de Dios. Y medrar quiere decir robar, hacerse rico, hacer fortunas, hacer dinero. Y lo hacen falsificando la palabra de Dios, llevando otro evangelio que no es el de Cristo Jesús. Y no tenemos libertad para servir a Cristo. Y aún nos quieren llevar al Antiguo Testamento y nos quieren llevar a la ley. Y muchos no somos libres de la esclavitud del yugo de la ley. Aún hay iglesias que oprimen al hermano, y aún hay iglesias que no perdonan al rebaño. Los roban falsificando la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios no se dice en las iglesias. Al que quiera hablar de la palabra de Dios completa, sin quitarle y sin ponerle, no lo dejan predicar la palabra de Dios. Mejor lo sientan y mejor suben a una persona pagana, a una persona adúltera, a una persona que no conoce ni la Biblia, pero en cambio se la lleva bien con el predicador, con el pastor o con el evangelista. Lo alaba y está con él, aunque ese evangelista o predicador esté mal, aunque esté robando y esté llevando la palabra torcida. Aún esas personas están con el pastor o con el predicador y son iguales al pastor. Son pastores asalariados, lobos rapaces que no perdonan al rebaño. Se aprovechan de la ignorancia de las personas, de aquellas personas que no conocen la palabra de Dios y que no leen la palabra de Dios por flojera. Por eso debemos leer la palabra de Dios, para que nadie nos engañe, para que nadie nos mienta,
y para conocer si lo que nos están hablando está de acuerdo a la palabra de Dios, para que no nos engañen. Muchos, por conocer la palabra de Dios, seremos desechados, seremos vituperados, seremos aborrecidos. Y aún muchos seremos muertos, también seremos encarcelados, seremos apedreados por llevar la palabra de Dios. Así como Cristo fue apedreado y fue muerto, así como el apóstol Pablo fue apedreado, fue encarcelado y estuvo a punto también de ser muerto, así aquel que lleve la palabra de Dios, lo desecharán, lo apedrearán, lo meterán a la cárcel y aún podría ser muerto por llevar la palabra de Dios. Pero aquel que muere llevando la palabra de Dios, bendito sea esa persona y bienaventurado es aquel que muere por llevar la palabra de Dios. Tendrá su paga en el cielo por llevar la palabra de Dios y por haber muerto llevando la palabra de Dios. Reinará con Cristo por la eternidad, por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Gloria a Dios. Como ven, la palabra de Dios maldice a aquel que quiera obedecer la ley, aquel que quiera hacer una parte de la ley. Porque hoy en día Cristo Jesús anuló la ley en esa cruz. Por su muerte, por su sangre, anuló esa ley, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y ahora somos libres de la esclavitud, del yugo de la ley. Dios nos dio libertad para servirlo. Pero esa libertad que Cristo Jesús nos dio no es para que andemos en el pecado, para que andemos en la desobediencia. Es para que andemos en el amor, para que amemos a Dios primeramente, sobre nuestra familia, sobre nuestro prójimo, y en segundo lugar, amar a nuestro prójimo, así como a nosotros mismos. Gloria a Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Como ven, por nuestra fe en Cristo Jesús viviremos. No viviremos por hacer una obra de la ley. Al contrario, por querer hacer una obra de la ley. Cualquier obra, ya sea el diezmo, la ley del diezmo, guardar el séptimo día, guardar la Pascua, guardar una fiesta que Dios le puso al pueblo de Israel, por no comer alimentos impuros, porque hoy en día Cristo Jesús nos dio libertad para comer cualquier alimento, y más cuando por medio de la oración oramos y esos alimentos se santifican. Por eso, sin hacer ninguna obra de la ley, por medio de nuestra fe, tenemos la vida eterna y recibimos todo el paquete completo. Nacimos de nuevo, nuestros pecados son perdonados y recibimos el Espíritu Santo de Dios sin hacer ninguna obra de la ley. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por darnos libertad. Gracias, Señor, por librarnos de la esclavitud, del yugo de la ley. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en esa cruz. Gracias, Señor Jesús, por amarnos. Gracias por esa libertad que nos das. Santo eres, Señor. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Como ven, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que la ley no es por fe. La ley quedó anulada, quedó excluida por Cristo Jesús. Y aquí nos está diciendo la palabra de Dios. Y también hay muchos versículos
donde nos habla que la ley quedó anulada por Cristo Jesús. Lamentablemente, en muchas iglesias quieren tener oprimidas, quieren tener a los hermanos bajo la esclavitud del yugo de la ley. Y no hay libertad para servir a Dios. Y esta canción que cantamos, donde alabamos a Dios, en muchas iglesias la cantan, alaban a Dios, pero una cosa es la canción y otra cosa es lo que hacen. La canción, la alabanza para Dios de hay libertad. En la casa de Dios hay libertad. En muchas iglesias solamente es un decir, porque se dice y no se hace lo que dicen. Hay falsedad y vemos que están falsificando la palabra de Dios. Y como dijimos, esto en algunas iglesias no se menciona. Yo hablo de la Biblia completa, sin quitarle y sin ponerle. No me importa que el hermano me deseche. No me importa que el hermano no me hable. No me importa que el pastor me aborrezca. No me importa que el evangelista también me aborrezca. No me importa que el mundo esté en mi contra. No me importa hacerme amigo del hombre. Prefiero hacerme amigo de Dios y tener las bendiciones que Dios nos ofrece, porque Dios nos bendice cuando lo obedecemos y cuando le servimos. Prefiero 1000 veces obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria a Dios, santo eres, Señor. Seguimos leyendo. Versículo 13. Y escuchen lo que dice este versículo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Como ven, aquí lo está diciendo claramente. Somos redimidos de la maldición de la ley. Y la ley quedó en el pasado. La ley, Cristo Jesús la enterró en esa cruz. Ahora tenemos libertad para servir a Cristo Jesús y a Dios. Cristo nos libertó de la esclavitud del yugo de la ley. Y ahora, sin hacer ninguna obra de la ley, somos salvos por nuestra fe. Santo eres, Señor. Gracias, Señor, por redimirnos de la esclavitud del yugo de la ley. En el mismo versículo 13, sigue la palabra de Dios. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo lo que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gloria a Dios. Y como ven, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que Cristo Jesús fue colgado en esa cruz y que maldito es todo aquel que sea colgado en una cruz. Y allí Cristo Jesús llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades y aún nuestras maldiciones. Por eso Cristo Jesús, aún siendo santo, se hizo maldito por nosotros, para borrar todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, y para anular esa ley en esa cruz. Y por medio de nuestra fe en Cristo Jesús tenemos la salvación. Y Dios le había dado a Abraham una promesa de que por su descendencia habría bendiciones y que todos nosotros seremos salvos por nuestra fe en Cristo Jesús. Santo eres, Señor. Gálatas capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gloria a Dios. Como ven aquí en este otro versículo, y es diferente capítulo, es el capítulo 5, nos está diciendo la palabra de Dios de que estemos firmes en la libertad que Cristo Jesús nos dio, y que no estemos otra vez sujetos bajo esclavitud.
como mencionamos anteriormente, lamentablemente en muchas iglesias aún hay esclavitud. Se van a una parte de la ley, cualquier parte de la ley, y como dijimos, ya sea porque quieran guardar el séptimo día, ya sea porque quieran guardar los alimentos, no abstenerse de alimentos supuestamente impuros, porque quieran guardar las fiestas solemnes de Jehová, las fiestas que Dios proclamó al pueblo de Israel. Y lo que más hacen la mayoría de las iglesias, guardar la ley del diezmo, el diezmo, que en la mayoría de las iglesias lo piden. Iglesias que se llaman de sana doctrina, iglesias que reprenden a otras iglesias por llevar otra doctrina diferente, pero ellos no han sido reprendidos porque aún se van a los viejos rudimentos del mundo, se van a la ley del diezmo, y aún hay esclavitud en esas iglesias. No son libres de la esclavitud del yugo de la ley. Y esto no se dice en las iglesias. Está prohibida esta palabra, aunque está en la Biblia. Aunque Dios nos mandó a llevar el evangelio de Cristo Jesús, que lo predicáramos en las naciones, aún en algunas iglesias prohíben la palabra de Dios, niegan la fe en Cristo Jesús y se van sobre la ley y sobre la ley del diezmo, y aún los hermanos son esclavos de la ley y son malditos porque obedecen la ley, no obedecen toda la ley, no pueden con toda la ley. Ni el pueblo de Israel pudo con toda la ley, y eso los llevaba hacia la muerte. Pero Cristo Jesús nos redimió de la esclavitud del yugo de la ley, y ahora por medio de nuestra fe en Cristo Jesús ya no tenemos esa muerte. Ahora tenemos vida eterna y vida en abundancia. Nuestros pecados son perdonados. Lo que por medio de la ley no se lograba, no se podían perdonar los pecados. Año tras año tenían que hacer sacrificios por los pecados del pueblo y por los pecados del sacerdote. Ahora en Cristo Jesús nacimos de nuevo. Nuestros pecados son perdonados y tenemos vida eterna, y estaremos con Dios, estaremos con Cristo en el reino de los cielos, en la nueva Jerusalén, en la santa ciudad que descenderá del cielo de Dios. Son las promesas para aquellos que creen en Cristo Jesús sin hacer ninguna obra de la ley. Gracias, Señor, por darnos esa libertad. Gracias, Señor, por tu sacrificio en esa cruz. Gloria a Dios. Versículo 2. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Gloria a Dios. Aquí la palabra de Dios nos está poniendo un ejemplo de la circuncisión, que es una parte de la ley, y equivale lo mismo a que si queremos guardar el séptimo día, también es una parte de la ley. Y equivale lo mismo a que si queremos hacer la Pascua, es una parte de la ley. Una fiesta solemne que Dios impuso al pueblo de Israel, es una parte de la ley. El diezmo es una parte de la ley. Y aquel que quiera guardar una parte de la ley, cualquier parte que sea, está obligado a guardar toda la ley. Y ni aun el pueblo de Israel pudo con esa ley, con esas cargas pesadas. Esa ley los llevaba hacia la muerte. Por eso vino Cristo Jesús a redimirnos de la esclavitud del yugo de la ley. Y Cristo Jesús nos dio vida y vida en abundancia. Hoy Cristo Jesús es nuestro nuevo pacto, es nuestro nuevo sacerdote, para siempre según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios, santo eres, Señor. Versículo 4. De Cristo os desligasteis,
los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Gloria a Dios. Y aquí nos está diciendo la palabra de Dios que si queremos hacer una parte de la ley, como la circuncisión, es una parte de la ley, cualquier parte de la ley, lo que sea, aquí nos está hablando de la circuncisión. Entonces, caímos de la gracia en Cristo Jesús y nos desligamos de Cristo Jesús. Nuestra fe en Cristo Jesús está siendo anulada porque aún nos estamos yendo a la ley, y porque Cristo Jesús ahora es nuestro nuevo pacto, como dijimos anteriormente, es nuestro nuevo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y la palabra de Dios nos está diciendo que Cristo Jesús anuló aquí la ley en su muerte por su sangre que derramó. Anuló esa ley y nos dio libertad para servirlo, anulando los mandamientos expresados en ordenanzas, anulando la ley, para que se entienda. Y como dijimos anteriormente, todo aquel que quiera hacer la ley, maldito es, y está obligado a hacer toda la ley, a guardar el séptimo día, a no comer animales impuros y a hacer las fiestas solemnes de Jehová que le impuso al pueblo de Israel. Lamentablemente, hoy en día nadie hace eso. Solamente quieren guardar la ley del diezmo y son malditos porque no guardan las demás partes de la ley y solamente lo que les importa es la ley del diezmo, tener ingresos, y muchas veces esos ingresos son deshonestos, falsificando la palabra de Dios, medrando con la palabra de Dios, haciendo mercadería con la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dice en su palabra que el que quiera comer, que trabaje, el que no trabaje, que no coma, y que no nos juntemos con aquellos que están de ociosos en su casa sin hacer nada, sin trabajar. Y el apóstol Pablo nos pone que seamos imitadores de él, así como él fue imitador de Cristo. El apóstol Pablo no vendió la palabra de Dios, ni pidió dinero por llevar la palabra de Dios, para no ser carga para la iglesia, para no ser obstáculo hacia el evangelio de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo nos llama a que lo imitemos, a que no vendamos la palabra de Dios, a que no pidamos dinero injustamente, a que no robemos, a que no medremos con la palabra de Dios. Y hoy en día para la iglesia son ofrendas, y dice la palabra de Dios, cada quien dé como propuso su corazón, no con tristeza ni con dolor, porque Dios ama al dador alegre. Y no estamos obligados a que nos digan, malditos sois toda la nación, porque todos me habéis robado. Eso fue para el pueblo de Israel. Y esos diezmos eran para los levitas, porque no alcanzaron heredad. Y lo recibían los sacerdotes para ministrar en el templo de Dios, para el sostenimiento y mantenimiento de los sacerdotes, y para hacer las ofrendas, para hacer los sacrificios por el pecado del pueblo de Israel y de los sacerdotes, y para hacer las fiestas solemnes que Dios impuso al pueblo de Israel, y para ayudar al pobre, al huérfano, a la viuda, al extranjero y al necesitado. Y no solamente esos diezmos eran para el sacerdote, se repartían entre el pueblo, entre los levitas y entre los necesitados. Cosa que hoy en día no se hace, y la palabra de Dios está transgredida por completo. Hoy no se pide lo que la tierra produce, granos, hierbas, frutas, verduras, animales, vaquitas, cerdos, puercos, ovejas, vacas, palomitas, pajaritos. Hoy se pide dinero. ¿Por qué? Porque hay avaricia de las personas, hay mercadería en la palabra de Dios.
Hay pastores asalariados que no les importa la salvación de sus ovejas, de los congregantes, sino que les importa sus propios intereses, hacerse ricos, vivir de sus ovejas, trasquilar a sus ovejas, vivir de sus ovejas. Lamentablemente tenemos que decir esto porque hoy en día la mayoría de las iglesias están iguales. Todos se van sobre la ley, desobedecen a la palabra de Dios y omiten muchos versículos donde Cristo Jesús nos redimió de la esclavitud del yugo de la ley. Omiten versículos donde nos habla que en Cristo Jesús tenemos libertad para servirlo, que Cristo Jesús en esa cruz anuló la ley y que ahora somos libres de hacer la ley. Por eso en muchas iglesias no está la presencia de Dios. No hay milagros, no hay sanaciones, no pueden echar fuera demonios. Y en las iglesias hay sequedad, hay flacura. La mayoría de las iglesias son iglesias esqueléticas, raquíticas, flacas, porque no obedecen la palabra de Dios. Hay pocas iglesias de sana doctrina que obedecen la palabra de Dios, que leen la palabra de Dios por completo. Pero son contadas las iglesias con los dedos de las manos, muy pocas iglesias que temen a Dios, que obedecen a Dios y que Dios está en esas iglesias y está el Espíritu Santo de Dios. Lamentablemente, hoy en día hay mucha desobediencia. Se omite mucha palabra de Dios para tener a los hermanos aún en la esclavitud de la ley. Seguimos leyendo. Gálatas capítulo 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gloria a Dios. Como ven, ahora en Cristo Jesús nacimos de nuevo. Y como dijimos, Cristo Jesús anuló la ley. Pero eso no quiere decir que ahora somos libres para andar en el pecado, para andar en la desobediencia, para hacer iniquidades, para hacer abominaciones, para hacer transgresiones, para hacer maldad. Ahora debemos andar en el amor. Y cuando andamos en la carne, es todo lo contrario. Ya no andamos en el Espíritu. Andamos bajo nuestras propias concupiscencias. Y las obras de la carne son enemistades, pleitos, herejías, chismes, mentiras, adulterio, fornicación, lascivia, herejías, envidias, idolatrías, hechicerías. Todo lo malo son obras de la carne. Y los que hagan todas estas obras de la carne no heredarán el reino de los cielos. Por eso debemos andar en el amor, debemos andar en obediencia hacia Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de nuestro Padre Dios. Te invito a que aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador, para que seas salvo tú y tu casa. Cree en Cristo Jesús
y serás salvo tú y toda tu casa. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.